Hay lugares en el mundo donde el silencio tiene un peso distinto, carreteras olvidadas, pueblos abandonados y campos donde el viento parece susurrar advertencias que nadie escucha. En esos rincones, lo sobrenatural no se presenta con destellos ni estruendos, sino con el rugido lejano de un motor antiguo y una canción que anuncia la llegada del horror. Jeepers Creepers, Where You Get Those Eyes. Una melodía inocente en apariencia, pero que desde hace décadas ha marcado el inicio de uno de los relatos más oscuros del cine moderno, porque cada 23 primaveras, durante 23 días, algo despierta, una criatura que no pertenece al tiempo ni al reino de los vivos, una entidad que caza, se alimenta y se reconstruye con las partes de sus víctimas, conservando así su inmortalidad. Creeper, como lo llaman los que sobreviven a su paso, no es solo un monstruo de película, es la encarnación del miedo antiguo, de la idea de que el mal no muere, solo espera, y cuando despierta lo hace con hambre de carne y de alma. En este documental exploraremos el misterio detrás del Creeper, su origen, su simbología y las teorías que lo conectan con demonios arcaicos, mitos rurales y entidades olvidadas que se alimentan del miedo humano. Así que prepárate para viajar al corazón de la oscuridad americana, donde las leyendas respiran y el terror tiene rostro. Este es el origen del demonio que despierta cada 23 primaveras. Yo soy el tío Funky y esto es Jeepers Creepers. Parte 1. El origen del Creeper. Todo monstruo tiene una historia, pero pocos nacen del silencio del polvo del camino y del miedo a lo desconocido. El Creeper fue concebido en el año 2001 por el director y guionista Víctor Salva, en una época en la que el cine del terror buscaba reinventarse tras décadas de asesinos enmascarados y fantasmas digitales. Salva no quería un simple villano, quería un depredador mitológico, una presencia que encarnara los miedos rurales de los Estados Unidos profundos, esas carreteras interminables, el aislamiento y el instinto primitivo de huir sin saber exactamente de qué. Así nació Jeepers Creepers, una criatura sin explicación clara, con un diseño físico perturbador y una esencia que se siente más antigua que la humanidad misma. El Creeper es solo una mezcla entre demonio y bestia carroñera. Tiene las alas membranosas, garras afiladas, una sonrisa humana deformada y la habilidad de reconstruirse con las partes del cuerpo de sus víctimas. Pero más allá de su apariencia grotesca, lo que realmente aterra es su patrón. Despierta cada 23 primaveras y caza durante 23 días como si siguiera un ciclo ancestral impuesto por algo mucho más grande que él. En su concepción, Salva tomó inspiración de relatos orales del sur de Estados Unidos, cuentos de carreteras malditas, ángeles caídos y criaturas que acechan a los viajeros solitarios. El Creeper se siente como un eco de esas leyendas, mitad mito rural y mitad pesadilla moderna. Su camión oxidado, con la placa Bitung, no es solo un vehículo, sino una extensión de su presencia infernal. Es el sonido de su llegada, el aviso de que el tiempo de los hombres ha terminado y de las bestias ha comenzado. El misterio que lo rodea es lo que lo mantiene vivo en la cultura del horror. ¿Es un demonio expulsado del infierno? ¿Una criatura que existía antes del hombre? ¿O una encarnación cíclica del mal mismo? Nunca se explica del todo, y ahí reside su fuerza, en un género que suele buscar una respuesta. Jeepers Creepers nos deja una sola certeza: no siempre hay un porqué, solo el hambre del Creeper. Así, Jeepers Creepers no solo se convirtió en un icono del terror de los años 2000, sino también en el reflejo de algo mucho más primitivo, el miedo a lo que puede estar esperándonos en la próxima curva, en la siguiente carretera vacía, cuando la noche
se vuelve demasiado silenciosa. Parte 2. El ritual de la cacería. Cada 23 primaveras, el aire cambia, el viento se espesa, los campos se vuelven silenciosos y algo que no pertenece a este mundo despierta con hambre. El Creeper no es un asesino en serie, sino una simple criatura de pesadilla. Es parte de un ritual cósmico, una fuerza que sigue un patrón tan antiguo como el tiempo mismo. Durante 23 días surge su letargo por cazar, devorar y reconstruirse con los fragmentos de la humanidad que elige. No actúa por instinto animal, sino por una especie de destino oscuro, un mandato que se cumple sin principio ni fin. Su cacería no es aleatoria. El Creeper elige a sus víctimas del mismo modo que un depredador espiritual. Detecta la debilidad del alma. No mata por hambre, mata por olor, porque el Creeper huele el miedo, el terror humano, libera algo, un aroma invisible, una energía vital que lo guía como un faro entre la multitud. Y cuando lo siente, ya es demasiado tarde. Su mirada se posa sobre ti y desde ese instante, nada ni nadie puede evitar que reclame lo que desea. Cada órgano que arranca, cada parte que consume, pasa a formar parte de su cuerpo, de su identidad. El Creeper no muere, se renueva. Es el ciclo eterno del mal disfrazado de carne, la muerte como medio de renacimiento, y cada resurgimiento es una señal de que el horror nunca desaparece, solo duerme lo suficiente para volver con más fuerza. El número 23 se convierte en su firma simbólica, un número cargado de misterio, asociado históricamente con la transformación, la locura y la rebelión contra el orden natural. El universo del Creeper representa la inevitabilidad del mal, recordatorio de que el horror no puede destruirse, solo aplazarse. Quizás por eso, Jeepers Creepers resuena tanto siempre después, porque detrás del monstruo hay una idea inquietante. No importa cuánto avance la humanidad, ni cuánto nos alejemos de nuestros miedos primitivos, siempre habrá algo antiguo esperando el despertar con hambre cuando llegue su tiempo. Parte 3. Anatomía del monstruo. El Creeper no solo aterra porque lo hace, sino por lo que es. Cada rasgo de su cuerpo parece haber sido diseñado por algo que entiende el miedo con precisión quirúrgica. Su piel, endurecida como cuero antiguo, recuerda una armadura orgánica, un cuerpo hecho para resistir, para cazar, para sobrevivir a la eternidad. Bajo la luz, sus facciones son casi humanas, pero solo casi, porque al mirarlo cerca, el rostro del Creeper revela una forma de maldad demasiado antigua para ser comprendida, una mezcla de carne y piedra, donde cada pliegue parece cicatriz de milenios. Y entonces están sus alas, no son simples apéndices de vuelo, sino extensiones demoníacas, membranas vivas que se despliegan como las de un ángel caído. Cuando se abren, no solo anuncian su poder físico, sino algo más profundo, la caída de lo divino, la sombra de un ser que alguna vez pudo pertenecer a otro plano. El Creeper no camina entre nosotros, sino que descendió, como si el infierno mismo lo hubiera exhalado. Su cuerpo está cubierto por una armadura natural, una mezcla de hueso, músculo y metal orgánico que desafía toda lógica biológica. Puede resistir balas, fuego y cuchillas, y cuando cae, se reconstruye con los restos de sus víctimas. Es un organismo perfecto, una máquina viva de supervivencia, la pesadilla evolucionada. Cada órgano robado le devuelve una parte de su fuerza, y cada cuerpo alimenta su regreso. Por eso no muere, simplemente cambia de piel, pero su poder no reside solo en su carne. El Creeper conduce un vehículo que parece una extensión de sí mismo, un camión negro oxidado, rugiente, con placas personalizadas y trampas ocultas. No es solo un medio de transporte, es una metáfora del infierno en ruedas, el eco metálico de una cacería que nunca se detiene. Ese camión, como él, no envejece ni se destruye, es una prolongación de su maldición. Visualmente, el Creeper evoca a los ángeles castigados del Apocalipsis, los demonios alados del Antiguo Testamento,
y las criaturas descritas en visiones proféticas. Su presencia encarnada, la idea del castigador eterno, es el ser que observa, espera y reclama, una figura que parece haber surgido de la misma frontera entre mito y carne, porque en el fondo, el Creeper no es solo un monstruo, es la forma física del pecado, un recordatorio de que lo que ocurre cuando el mal decide tomar alas y volver a caminar sobre la tierra. Parte 4. El significado oculto. El miedo que inspira el Creeper no se limita a su forma monstruosa, sino a lo que representa dentro de nosotros, porque más allá de la sangre, del vuelo y de las sombras, el Creeper encarna algo que el ser humano conoce desde antes de tener memoria, el miedo al depredador ancestral, ese temor primitivo que habitó en nuestros ancestros cuando la oscuridad no era solo ausencia de luz, sino presencia de algo que cazaba. Jeepers Creepers despierta ese instinto dormido, esa voz interna que aún susurra, corre o algo vendrá por ti. Pero detrás de ese terror físico hay un mensaje más profundo. El Creeper no es simplemente un monstruo cíclico, es la metáfora del mal eterno, un recordatorio de que el horror no desaparece, solo espera, ya que cada 23 años regresa, no porque el tiempo lo obligue, sino porque a la humanidad misma los convoca. Su renacer es una danza simbólica con nuestra propia oscuridad, un ciclo donde lo prohibido, lo reprimido, lo temido vuelven a emerger. En él se materializa el concepto de que el mal nunca puede ser destruido, solo contenido, hasta que encuentra una grieta para filtrarse nuevamente en el mundo. Incluso su canto, esa melodía aparentemente inocente, Jeepers Creepers, Where Did You Get Those Eyes?, funciona como una invocación inconsciente, un eco perturbador que transforma una canción popular en un conjuro del miedo. Cada vez que suena, no solo anuncia su presencia, sino que abre la puerta al mito. Es la risa del mal disfrazado de música, la máscara sonora de algo que se alimenta del pánico. El Creeper, en el fondo, no pertenece a una era o a un lugar ni a una cultura específica. Pertenece a la memoria colectiva del terror humano. Representa la idea de que el horror no viene del exterior, sino de lo más profundo del alma, de ese rincón donde el miedo y la fascinación se mezclan y donde el ser humano recuerda por un instante que no somos los únicos que miramos desde la oscuridad. Parte 5. El legado del Creeper. En una época donde los monstruos de terror ya tenían nombre y rostro, el Creeper irrumpió como un enigma. No nació de un laboratorio, ni de una maldición, ni de un crimen vengativo. Surgió del misterio puro, del horror sin explicación, y precisamente por eso se volvió eterno. A comienzos de los años 2000, cuando el género buscaba reinvertirse, Jeepers Creepers apareció como un eco de la historia clásica. Una historia donde el miedo no depende de la sangre, sino del instinto. El Creeper no habla, no razona y no busca redención, solo caza. Y en esa simplicidad brutal recupera la esencia del monstruo arquetípico, aquel que existe porque nosotros lo tememos. Con el tiempo su imagen, esas alas de murciélago, su sombrero, su camión rugiendo en la distancia, se convirtió en el símbolo del miedo moderno, un icono al nivel de Freddy Krueger, Jason y Michael Myers, pero distinto, porque mientras ellos encarnan la locura humana, el Creeper pertenece a algo más profundo, lo mítico, lo ancestral, lo que no puede morir porque nunca nació. Su ambigüedad es su poder, no sabemos de dónde viene, ni qué lo impulsa, solo que volverá, como lo ha hecho siempre, cada 23 años, para recordarnos que el terror no necesita explicación, porque al final, Jeepers Creepers nos deja una sola verdad: el miedo no muere, solo espera su turno para despertar. Y hasta aquí, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en este viaje al universo de Jeepers Creepers. Déjame en los comentarios qué otro monstruo o entidad te gustaría ver aquí en el canal, y nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.